A comienzos del 2009, el pánico se apoderó del mundo con la aparición de un virus que comenzó a atacar a los seres humanos. Las emergencias de los hospitales se llenaron de pacientes afectados por esta extraña gripe y los organismos internacionales tuvieron que crear planes especiales de contingencia. Autoridades de Estados Unidos reconocen que este tipo de virus nunca se había visto. La tasa de mortalidad de los primeros casos se elevaba por encima del 5% general y más del 20% en adultos mayores de 70 años. Esta letalidad hacía temer sobre la posibilidad de una nueva cepa de influencia aviar que pudiera igualar las muertes generadas por la pandemia de 1918. Sin embargo, un golpe de fortuna del destino evitó que hiciera temblar la sociedad de una forma nunca antes vista, a pesar de tener todas las armas necesarias y llegar en el momento justo para causar una desgracia mundial. Pero antes, la sociedad tuvo que vivir momentos de pánico al ver la velocidad con la que este nuevo virus se propagaba por el mundo. Esta nueva gripe se contagiaba principalmente a través de las gotículas respiratorias que una persona infectada expulsaba al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas podían ser inhaladas por personas cercanas o depositarse en superficies donde el virus podía sobrevivir durante varias horas. Cuando alguien tocaba estas superficies, luego se tocaba la cara, principalmente la boca, la nariz o los ojos, podía contraer el virus. Los primeros casos se vieron en México, pero no tardó en llegar a Estados Unidos y Canadá. Con el paso de las semanas, descubrimos que el virus era una cepa de influencia tipo AH1N1, que tenía una combinación de genes de otras cepas de gripe humana, porcina y aviar, lo que le permitió adaptarse rápidamente y propagarse entre humanos. A esta se le conoció con el nombre de influenza porcina. Su tamaño, como el de otros virus de influenza, era de aproximadamente entre 80 y 120 nanómetros de diámetro, lo que lo hacía ligero para propagarse también por el aire. This is obviously a cause for concern and requires a heightened state of alert. But it's not a cause for alarm. Pese a la calma que profesaba Obama los primeros días, la Organización Mundial de la Salud no tardó en elevar su nivel de alerta a tipo 6 y en junio del 2009 lo declaró oficialmente pandemia. Inmediatamente los especialistas crearon campañas de concientización para la población en general y en conjunto con los medios de comunicación. Sin embargo, el pánico era evidente y comenzaba a notarse en los supermercados abarrotados de gente comprando provisiones, ya que las posibilidades de una cuarentena mundial eran altas. Este pánico no era algo exagerado, estaba motivado por el oscuro historial que los virus de influenza tienen en los cánones más trágicos de la historia de la humanidad. Solo debemos recordar la pandemia de gripe más conocida y letal, la gripe española de 1918. Que infectó a un tercio de la población mundial y causó entre 50 y 100 millones de muertes. Esta pandemia demostró el potencial destructivo de los virus de influenza y dejó una huella profunda en la memoria colectiva. El problema con los virus de influenza es que son altamente mutables. Esta capacidad de mutación y recombinación genética permite que nuevos subtipos aparezcan, a los cuales las poblaciones humanas no tienen inmunidad previa. Los humanos somos particularmente vulnerables a la influenza debido a la diversidad de los virus y la falta de inmunidad cruzada entre diferentes cepas. Esto último es clave, ya que con ella el sistema inmunológico puede reconocer y combatir ciertos tipos de influenza a los que ha estado expuesto antes. Pero cuando surge una nueva cepa, como el H1N1 de 2009, la falta de inmunidad previa puede llevar a una rápida expansión y propagación. Además, en 2009, el mundo se encontraba en medio de una crisis económica originada por el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Los bancos se derrumbaron, el desempleo se disparó y millones de personas perdieron sus hogares. Un contexto de incertidumbre y miedo que llevó a la pandemia de la influenza H1N1 a aumentar aún más la ansiedad colectiva. Una ansiedad que también estaba justificada por los relatos de las personas que se encontraban en una etapa crítica de la enfermedad, donde relataban el infierno que estaban padeciendo. Cuando te contagiabas del H1N1, los primeros síntomas aparecían entre 1 y 4 días después de la exposición. Inicialmente podías sentir cansancio y fiebre alta, acompañado de escalofríos. La fiebre solía ser persistente y difícil de controlar, deshidratándote lo suficiente para irritar la laringe e iniciar una molesta tos seca que estaba acompañada de dolor de garganta y el pecho.
Hasta ese punto pensarías que se trataba de un resfriado común. Sin embargo, la falta de un tratamiento permitiría que la enfermedad progresara, haciendo que el cansancio se convirtiera en agotamiento extremo, dificultando incluso las actividades más simples. Si tu sistema inmunológico no lograba contener la enfermedad por su propia cuenta, la infección se extendía a los pulmones, provocando una neumonía viral. Respirar se volvería cada vez más difícil y podrías experimentar una sensación de opresión en el pecho muy escalofriante. La tos, que inicialmente era seca, se volverá productiva, con una flema espesa y amarga, que haría muy complicado la tarea de respirar con los pulmones infestados de neumonía. La fiebre se volvería continua e imposible de bajar, con temperaturas superiores a los 39 grados Celsius que aumentarían el riesgo de deshidratación y debilidad extrema. Al llegar a un hospital, te administrarían oxígeno y posiblemente te intubarían para asistirte en la respiración. En este estado llegaba el 60% de los más de 200 pacientes que se atendían a diario en los hospitales de México y Estados Unidos, prácticamente al borde del colapso respiratorio, lo que aumentó la letalidad del virus considerablemente. Entre los meses de junio y agosto, la mortalidad llegó a ser de un 7.8% en pacientes menores de 70 años. Ya en el hospital, la lucha por respirar y la fatiga abrumadora hacían que cada momento fuera una batalla para las personas contagiadas. En los casos más graves, el cuerpo ya no podía soportar la carga y la muerte ocurría debido a la insuficiencia respiratoria o complicaciones asociadas como una infección bacteriana secundaria. Sin embargo, la rápida toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias de todo el mundo sería crucial para evitar que la influenza porcina acabara con la vida de muchas más personas. En Estados Unidos se creó el Centro de Operaciones de Emergencia, cuya misión principal fue la de dar soporte y atención a los países que presentaran altos niveles de contagio. Fue justamente esta iniciativa la que permitió que una farmacéutica estadounidense encontrara una vacuna potencial apenas 5 meses después de haberse detectado el primer paciente contagiado, y con un aporte masivo de capital del gobierno norteamericano, aceleraron al máximo la producción de dicha vacuna para distribuirla al mundo entero. En poco tiempo, se contaba con más de 2.000 millones de dosis listas para ser repartidas en todo el mundo a finales de octubre de 2009. Sin embargo, para cuando las vacunas llegaron a las manos de la ciudadanía, el impacto de la pandemia había bajado considerablemente. Todo esto fue gracias a 2 golpes de suerte que la naturaleza nos dio para evitar la catástrofe. El primer factor fundamental fue inmunitario. Resulta que años atrás habían circulado ciertas cepas de gripe aviar menos severas que contagió a un porcentaje importante de la población mundial. Gracias a ella, un importante grupo de personas desarrolló cierta inmunidad que hacía que los síntomas de la gripe porcina fueran leves y pasaran casi desapercibidos. Estas personas podían superar el virus en apenas 7 días y en el 95,5% de los casos lo hacían sin la necesidad de un tratamiento. Otro factor importante es que una vez que te contagiabas con este virus, tu cuerpo lo reconocía rápidamente y generaba una inmunidad tremendamente eficiente que podía hacer que personas fueran inmunes a la gripe porcina hasta 1 año después del primer contagio. Este factor jugó un papel clave en la contención de la epidemia, ya que una persona contagiada prácticamente no podía ser contagiada 2 veces en poco tiempo. Sin embargo, nada fue más eficaz que haber conseguido un tratamiento altamente efectivo contra esta gripe apenas 3 meses después de su aparición. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó los siguientes 4 medicamentos antivirales para tratar la gripe porcina: oseltamivir, zanamivir, peramivir y baloxavir. Gracias a estos medicamentos, el panorama dio un giro radical, ya que las personas que llegaban a los hospitales con la enfermedad en una etapa avanzada, se les recetaba cualquiera de estos antivirales junto con tratamientos básicos para la influenza como antibióticos y expectorantes. El paciente se podía recuperar así en pocos días desde su propia casa, evitando el colapso de los hospitales y clínicas. Esto no pasó, por ejemplo, con la pandemia del COVID, cuyas muertes se atribuyen principalmente a la falta de un tratamiento efectivo para tratar la enfermedad de manera local y desde la casa. Esto es una nueva demostración que muchas veces el contexto es más importante que la misma gravedad de un virus, ya que la influenza porcina era potencialmente más mortal que el propio coronavirus. Sin embargo, apenas llegó a matar a 500,000 de personas, ya que se combinaron una serie de factores fundamentales para evitar que así fuera.
El coronavirus, por su parte, se llevó más de 1 millón de personas en todo el tiempo que duró, a pesar de ser un virus con una tasa de mortalidad considerablemente más baja a la de la gripe porcina. Recuerda seguirnos.